Estupendo. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Y, como has comentado, vamos a continuar con estas sesiones donde estamos realizando un modelado multifísico completo, siguiendo todo el flujo de trabajo. Y en el día de hoy, la sesión de hoy, nos toca hacer pues, todo el ajuste de las ecuaciones físicas que vamos a utilizar. Ya vimos en el primer día, en la descripción del modelo, que es un modelo marcadamente multifísico, el traductor Tompkins. Tiene 3 ecuaciones físicas diferentes en el modelo. Haremos también el establecimiento de las condiciones de contorno necesarias para resolver las ecuaciones. Veremos los 2 acoplamientos multifísicos que ha mencionado. Y bueno, también he añadido como última parte pues, la definición de las características físicas del traductor que nos interesará después obtener como salida, como son pues, el índice de directividad, la impedancia específica del transductor en función de la frecuencia, etcétera. Todas esas cosas que vamos a definir también en el día de hoy, en la sesión de hoy. Muy bien. Vamos a recorrer, como ya hemos mencionado, en estos días estamos recorriendo el flujo de trabajo de las simulaciones multifísicas y lo que ya hemos hecho pues, son la creación de geometría y la selección de materiales y ahora estamos en el tercer día de ajuste de las ecuaciones físicas y condiciones de contorno. No. Bien. El modelo que estamos resolviendo, lo recuerdo, es un transductor Tompkins, que es un transductor piezoeléctrico para frecuencias relativamente bajas y que pues, puede dar una alta potencia de emisión de sonido. Es uno de los diseños más populares de transductores acústicos y se utiliza en aplicaciones subacuáticas por el tipo sonda. Bien, entonces hoy nos vamos a centrar en las partes de los ajustes físicos. La simulación es multifísica y las ecuaciones físicas que vamos a utilizar, que necesitamos para resolver el problema, son 3. Por un lado, en primer lugar, la acústica de presión. Como pueden ver, aquí tenemos el nodo de acústica de presión en el dominio de la frecuencia, puesto que vamos a realizar un estudio en el dominio de la frecuencia, que estos nodos de física, como que aparecen aquí abajo, lo añadimos durante el proceso de inicialización del modelo, donde dijimos cuál era la física que queríamos incluir en el principio. De todas maneras, Consol Multifísica nos permite, en cualquier momento dado del modelado, añadir física nueva si queremos poner física nueva y acoplarla con la que ya tenemos existente en el modelo. Luego, en cualquier momento, dentro del árbol, podemos añadir nuevos nodos de física que añaden las ecuaciones físicas. Pero estas ya las tenemos añadidas durante el proceso inicial. Entonces, otra física que necesitamos es la física de mecánica estructural de sólidos, puesto que tenemos unos discos piezoeléctricos que se ponen en movimiento debido al voltaje alterno aplicado y ese movimiento pues, se transmite a toda la estructura sólida del transductor. Por tanto, tenemos que calcular cuáles son los desplazamientos del transductor y esos desplazamientos y aceleraciones son los que van a crear las ondas de presión acústicas en el fluido, que en este caso es agua. También necesitamos acoplar a estas 2 físicas anteriores, sobre todo a la de mecánica del sólido, la física electrostática, puesto que tenemos que acoplar los campos eléctricos y el desplazamiento eléctrico en los dominios piezoeléctricos, puesto que esos campos eléctricos y desplazamientos están ligados a las deformaciones piezoeléctricas. ¿Vale? Entonces tenemos estas 3 físicas. Cada una de estas 3 físicas, bueno, como todos los nodos, pero los nombres de los nodos de física se utilizan mucho, pues tienen una etiqueta, por ejemplo, para la presión acústica de una frecuencia, la etiqueta es ACPR. Para mecánica de sólido, la etiqueta es SOLID, y para electrostática la etiqueta es ES. De forma que estas etiquetas nos permiten llamar a las variables que están definidas por defecto dentro de estos nodos de física. Por ejemplo, si queremos llamar al potencial eléctrico, pues la forma llamada sería ES.V.
¿de acuerdo? Donde se utilizaría, pues, donde se utiliza, pues, la nomenclatura esta con el punto para referirnos a la variable que está dentro de, digamos, del campo que es. Muy bien. Esta física ya tenemos, ahora veremos las ecuaciones dentro de cosas multifísicas concretas que tiene cada una de ellas, y estas son las condiciones de contorno que vamos a establecer para cada física. Bien, en acústica de presión, aquí pueden ver el árbol final, como va a quedar cada una de las físicas, cada uno de los nodos con sus subnodos. Si pueden, pues aquí dentro del árbol de cada nodo de física podemos distinguir entre aquellos nodos que se aplican a dominios y los nodos que se aplican a los contornos, ¿no? Mediante el símbolo. Como vemos, hay algunos símbolos de nodo que tienen como una forma de un volumen, ocupan un volumen. Esos son nodos que se aplican a dominios, que aplican ecuaciones sobre los dominios. Y hay otros nodos que tienen como dibujada una especie de contorno, una faceta, que son nodos de condiciones de contorno, que son ecuaciones que se aplican sobre los contornos, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener de los dos tipos, ¿de acuerdo? Las ecuaciones, para resolver el problema, tenemos las ecuaciones que queremos resolver en los dominios y las condiciones de contorno. Y hay algunos nodos, como pueden ver, que tienen una D. Esos nodos que tienen una D son nodos que aparecen por defecto, ¿de acuerdo? O sea, son nodos que solamente incluyendo la física tienen ese contenido de subnodos por defecto esa física. Pues no puede estar vacío un nodo de física. Y además esos nodos no se pueden eliminar. Si yo ahora podemos ir añadiendo nuevos nodos que a lo mejor van sobreescribiendo los nodos por defecto, pero los nodos por defecto no se pueden eliminar. Puesto que si lo elimináramos quedarían sin contenido. Entonces, la acústica de presión, la condición de contorno que trae por defecto es una sound hard boundary, o sea, una pared que es una pared dura, sonora, ¿de acuerdo? Eso significa que en esa pared cualquier onda que llega pues puede rebotar. De todas formas, como en nuestro caso, en la parte acústica, lo que vamos a intentar modelar es un dominio, digamos, ilimitado, pues ahí como hemos visto en el día anterior, hemos creado unas capas de Perfectly Matched Layer y vamos a incluir un contorno donde vamos a calcular pues el campo lejano, el campo una vez que sale el sonido del dominio computacional. Bien, eso lo haremos después. En cuanto a la parte de mecánica estructural de sonidos, como pueden ver, pues los nodos por defecto pues tenemos un material elástico lineal, bien, que en este caso esa elección es correcta, pero tenemos un material sólido de la deformación no va a ser tan grande como para que nos salgamos del rango lineal. La condición de contorno por defecto es esta que aparece aquí como free, ¿vale? Eso significa que todas las superficies están libres para deformarse. Y lo que tenemos que añadir son las dos ecuaciones constitutivas para los materiales piezoeléctricos. ¿Por qué dos? Pues porque tenemos los discos piezoeléctricos, hay dos polarizados en una dirección, en el momento en que los otros dos están polarizados en dirección contraria. Si recuerdan el del día de ayer, tenemos dos polarizados en el eje más Z y otros dos polarizados en el eje menos Z. Y después, pues el contorno de fixed boundaries, el contorno del cilindro superior, que es de acero, es el que está fijo a la estructura, digamos, pues, del submarino o de lo que sea, y entonces esa estructura está fija y tenemos que decirlo, ya que ahí la deformación sería nula. En cuanto a la electrostática, pues tenemos que la electrostática es la parte que se va a encargar de accionar los piezoeléctricos. Por tanto, tenemos que poner una diferencia potencial en los contornos de los piezoeléctricos. Tres contornos de ellos van a estar a tierra y en medio, o sea, entre esos tres contornos, vamos a tener dos contornos que van a estar conectados al voltaje aplicado alterno. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ir a esta parte. Voy a compartir con Console Multiphysics y vamos a ir haciendo estas tareas, ¿no? Bien, ya estamos aquí de nuevo en la ventana principal de Console Multiphysics, la ventana inicial, y lo que vamos a hacer es pues, abrir nuestro modelo.
con el que estamos trabajando ayer. ¿Vale? Bien, aquí lo tenemos. Y bueno, pues ayer habíamos hecho todas estas definiciones, ¿de acuerdo? Habíamos hecho la asignación de materiales. Hay algunos materiales que todavía nos dan algún error, pero es porque todavía no está, la física todavía no está establecida en su dominio correcto. Bueno, bien, pues empezamos con la física de acústica de presión. Si pinchamos acústica de presión en dominio de frecuencia, si vamos a ecuación, vemos que en los ajustes hay un apartado que pone ecuación, que tiene todas las físicas, donde podemos ver cuál es la física que vamos a resolver. Entonces, pues aquí vamos a resolver pues, la ecuación de Helmholtz, pero en el dominio de frecuencia. Es decir, que hemos puesto una presión que varía sinusoidalmente, y bueno, pues aquí tenemos K, que sería pues el número de ondas, omega es la frecuencia angular de la onda, etcétera. Tenemos la ecuación escrita, la ecuación para las ondas acústicas, pero ya escrita directamente en el dominio de frecuencia. ¿De acuerdo? Y pues la ecuación que tenemos ahora mismo es pues que el gradiente de presión normal en cada superficie es cero. Eso quiere decir pues que digamos la onda llega y rebota, que es una sound hard boundary. Es la ecuación que hay por defecto. Bueno, entonces vamos a hacer los ajustes. El ajuste inicial que tenemos que hacer aquí es decirle pues, dónde queremos aplicar. Aquí aparece water domain, pero esto va a aplicar en todo, aquí, en todos los water domain, tanto en el DOM como en el Perfectly Matched Layer, porque el Perfectly Matched Layer es una extensión del dominio del agua, una extensión, digamos, que está escalada para llegar hasta, digamos, hasta un dominio infinito, ¿vale? Muy bien, eso ya lo hemos hecho, y ahora lo que después querremos, en el postprocesado, calcular el campo lejano. Entonces aquí para añadir condiciones de contorno y añadir pues ecuaciones nuevas a los dominios, podemos pinchar como botón derecho y nos sale el listado de las condiciones de contorno que podemos añadir. Aquí pues tienen la aceleración normal, velocidad normal de la superficie, una soft boundary, donde hay parte del sonido que llega que se absorbe, no rebota toda la energía, condiciones de simetría, periódica, etc. Pero vamos a añadir en los contornos que separan la Perfectly Matched Layer del dominio interior de agua, vamos a añadir una Far Field Calculation. Y aquí, pues, tenemos hecho las selecciones de ayer, pues tenemos este contorno, y tenemos aplicado esta Far Field. ¿De acuerdo? Esta es simétrica en el plano z igual a 0, que es donde está, porque no es una esfera completa, sino que es simétrica con respecto a esta esfera. Y el tipo integral, pues tenemos dos tipos integrales. Hacer una aproximación integral solamente que es válida pues, cuando R tiene infinito, si solamente quiero saber, ¿vale? Esa utiliza una aproximación, o calcular la integral completa de los polinomios de interpolación que se definen, que se calculan en este contorno de campo lejano, que nos da una mayor precisión. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlo así. Y aquí, más. Aquí, tengo que hacer algo más. Aquí está. Okay. En el nodo principal de acústica de presión, aquí hay unos ajustes para el nivel de presión sonora, o sea, al final para que nos dé los resultados de decibelio, y pues hay diferentes definiciones, si es en aire, en agua, pues en este caso cogemos para agua. ¿De acuerdo? La definición de decibelio para agua, que la fracción de referencia es un micropascal. Y aquí, pues la velocidad de las ondas típicas tenemos que especificar el valor. El valor que aparece de referencia es el del sonido, perdón, del aire. Vamos a poner un valor de referencia para el agua, que son 1500
metros por segundo. Muy bien, y con estos ajustes pues ya tenemos hecha toda la parte de la acústica de presión. Vamos a ir a la parte de mecánica del sólido. Bien, en este caso tenemos ya tenemos los dominios sólidos en esta física, que como debe ser, como pueden ver, toda la parte de agua está fuera de esta física. Y vemos cómo, en lo que os comentaba antes, bueno, la ecuación, podemos ver aquí, también está escrita en determinada frecuencia, es decir, que los desplazamientos U, pues ya han sido, ya han sido sustituidos por un módulo de desplazamiento por un E elevado a omega t, más una fase, y S, pues S es el tensor de fuerza. Fv es la fuerza, la body force en cualquier punto de los dominios, ¿de acuerdo? El material aquí en esta ecuación, aquí el tensor de fuerza es cualquier tensor de fuerza, es decir, no hay puesto todavía ningún modelo de material, ninguna ecuación constitutiva del material sólido. Estas son aquí, en el material elástico lineal, donde ya tenemos pues la matriz de elasticidad de un material elástico. Y ponemos la forma que tiene el tensor de esfuerzo para el caso de un material elástico lineal. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, por efecto, también nos aparece un material piezoeléctrico porque en la iniciación le dijimos que teníamos física de materiales piezoeléctricos. Entonces ya nos ha puesto un material piezoeléctrico. Bueno, nosotros tenemos que crear dos. Ya tenemos hecho uno. Este lo vamos a aplicar al maceta, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Esos dos dominios piezoeléctricos. ¿De acuerdo? Y tenemos que crear un segundo material piezoeléctrico, que es ese mismo material, que es el de circonate, como pueden ver. Bueno, ya no han desaparecido las... ¿De acuerdo? Que va a ser... podemos hacerlo de dos maneras. Aquí, a través de material de modelo, podemos añadir uno nuevo, o, como ya tenemos uno, podemos darle a duplicar y creamos el segundo material piezoeléctrico, que serían los discos que están polarizados en la dirección menos z, que son esos otros dos. ¿De acuerdo? Este es el 2 y este es el 1. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí la diferencia es que tenemos que cambiar la polarización. Bueno, si miramos la ecuación, pues vemos que aparece la ecuación constitutiva también, ¿de acuerdo? Del material piezoeléctrico a través pues, de la matriz de acoplamiento, que está en el material. ¿Esta matriz de acoplamiento dónde está? Está aquí dentro del propio material. ¿De acuerdo? La Q está definida en el material. La coupling matrix, que es la que acopla la parte eléctrica con la parte de deformación del sólido. ¿De acuerdo? Por eso aquí, en vez de donde pone coupling matrix, pues aparece from material. En cualquier sitio donde aparezca la opción from material, significa que esa propiedad del material se coge de la definición del propio material, de la asignación del material que hemos realizado. Bueno, nos queda cambiar una cosa más, aquí, material piezoeléctrico 2, que si recuerdan ayer habíamos definido un sistema rotado, que habíamos rotado el FZ a 180 grados, pi radianes, y entonces aquí cogemos el sistema rotado. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos la polarización girada pues 180 grados en el FZ, que es lo que queríamos. Muy bien. En la condición de contorno que tenemos aquí es que todas las superficies están libres para deformarse. Bueno, pues no, eso no es verdad. Todas menos las que están fijas en la estructura externa. Entonces hacemos aquí fixed constraint, como la ecuación evidentemente es que U, la deformación es 0, U es el campo de deformaciones, y aquí eso lo aplicamos a las fixed boundaries.
que serían, como pueden ver, pues esta parte del cilindro superior. Muy bien, pues ya tenemos la física de formación de sólidos establecida. Vamos por la parte electrostática. Aquí en la parte electrostática, esto hay que aplicarlo solamente, está aplicado en todos los dominios, pero hay que aplicarlo solamente en la parte de los dominios eléctricos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, bueno, pues, ¿cuáles son las ecuaciones que resolvemos? Pues como pueden ver, pues son las ecuaciones clásicas de automatismo. La divergencia del vector de desplazamiento es ρv, donde ρv es la densidad libre de carga, densidad volúmica libre de carga, y la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, que E es menos gradiente de potencial eléctrico. Aquí lo que resolvemos en realidad es el potencial eléctrico V. A partir de V se puede calcular el campo eléctrico y a partir del campo eléctrico, utilizando la ecuación constitutiva del material, pues se calcularía el desplazamiento eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, la ecuación constitutiva que viene en esta Charge Conservation, la ecuación constitutiva es la normal, que el desplazamiento eléctrico es S sub 0 por epsilon sub R por E, por el campo eléctrico. Pero en el caso actual, como podemos ver, esta ecuación constitutiva, Charge Conservation, no está aplicada en ningún punto. Como pueden ver, está vacío porque está sobreescrita por esta que hay aquí abajo, que no ha aparecido automáticamente porque le hemos dicho que tenemos material piezoeléctrico. Que esta sí está aplicada, como pueden ver, en los materiales piezoeléctricos, que son todos los que están activos en esta física, porque D se calcula como S0, S1RS, E más la parte de la polarización piezoeléctrica. ¿De acuerdo? Y esa polarización relativa pues se coge del material también, como que antes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya tenemos también establecida toda la física de electrostática, con sus condiciones. No, perdón, todavía no. La condición de contorno que tenemos es pues que todo está aislado. Cero carga en todos sitios, no hay carga en ningún lado. Evidentemente, entonces aquí no va a pasar nada. Tenemos que poner la excitación de potencial. Vamos a poner, eso lo hacemos mediante estos dos nodos, que son tierra, que sería potencial cero, y potencial eléctrico. Vamos a añadir primero tierra, y esto lo vamos a aplicar pues en las ground boundaries que habíamos definido en las selecciones. ¿De acuerdo? Pues estos son la parte de los discos piezoeléctricos que van a estar a potencial cero. Añadimos también otro nodo de potencial eléctrico, ¿vale? Y su ecuación evidentemente es V igual V sub 0, donde V sub 0 es el potencial que yo le di aquí. Si vemos la ecuación de tierra, pues que es V igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este potencial, aquí esto lo vamos a aplicar en los contornos que hemos llamado voltage boundaries, que son estos dos que hay en medio, o sea, estos son los de tierra, y estos son donde están aplicados el potencial. Y tenemos que decirle qué valor de potencial vamos a aplicar, que va a ser V0. Donde V0 es un parámetro que está en la lista de parámetros, que está aquí al principio, que creamos el primer día. V0 es raíz de 2, es el QRT de 2, por VRMS. Y VRMS es un voltio, como pueden ver, estos dos parámetros. ¿De acuerdo? VRMS es el voltaje eficaz, que es un voltio, y V0 es el voltaje pico, que es raíz de 2 por el voltaje eficaz. ¿De acuerdo? Por eso aquí tenemos que ponerle el voltaje pico, máximo. ¿Vale? Muy bien, ahora ya sí tenemos establecidas todas las condiciones de contorno para la parte eléctrica. Vamos a echarle un vistazo a la multifísica, aunque la multifísica, pues aquí simplemente pues lo único que tenemos que comprobar es que está todo bien. Porque automáticamente pues detecta los contornos de interacción entre la parte mecánica y la parte acústica que hemos puesto.
acuerdo? Bien, pues esta es la ecuación. Vamos a la primera multifísica, que es la interacción entre la estructura sólida y la acústica. Eso está aplicado, como pueden ver, en la parte que separa pues, la cabeza de aluminio del agua, en la parte donde se produce esa interacción. ¿De acuerdo? Y ese acoplamiento, como pueden ver, las interfaces físicas que acoplan pues, son la presión acústica y la mecánica del sonido, que son las dos que tenemos ahí, que son ACPR y SOLID. Bien, pues, ¿qué es lo que hace esta interacción? Es bidireccional, es decir, que la aceleración, que es UTT, la aceleración normal del sólido, se aplica como fuente de sonido en la ecuación, como pueden ver, en la ecuación de la presión sonora. ¿De acuerdo? Y por otro lado, FA, que es la ecuación, FA, que es la fuerza superficial aplicada al sólido, proviene de la componente normal de la presión. O sea, bueno, la presión normal que actúa sobre la superficie. Es decir, que es bidireccional. Vamos al efecto piezoeléctrico, que como pueden ver está aplicado solamente en los dominios piezoeléctricos y acopla la mecánica del sólido con la parte electrostática. ¿Qué hace aquí en la ecuación? Porque lo que hace esto es simplemente coge el voltaje, coge el campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico y lo lleva al material para a partir de ahí, a través de la matriz de acoplamiento, pues calcula las deformaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos toda la física establecida. Vamos a volver a Consul Multiphysics y lo que vamos a hacer ahora, bueno, ya hemos visto esto, este es un repaso de los acoplamientos multifísicos, que lo hemos visto ya directamente sobre el software Consul Multiphysics. Y lo que nos vamos a terminar es por definir cuáles son las características físicas del transductor en el cual vamos a estar interesados. Bien, vamos a querer calcular la impedancia acústica específica de nuestro transductor, ¿de acuerdo? Que es en la relación entre la impedancia acústica de la superficie, de la masa del cabezal de aluminio, que está en contacto con el agua, y la impedancia característica acústica Z0 del agua, ¿de acuerdo? Entonces, esa impedancia acústica específica viene dada por esta expresión, ¿de acuerdo? La impedancia de la superficie que está en contacto con el agua, ¿vale? Se puede calcular a partir de la presión en esa superficie partido por la velocidad normal de la superficie, ¿de acuerdo? Eso va a dar la impedancia. Esa presión en la superficie la calculamos a través de integral de superficie, ¿de acuerdo? Integral de superficie de la presión partido por la integral de superficie de la velocidad normal en la superficie. Bien, aquí evidentemente la velocidad normal es la deformación, la deformación de la superficie en el eje Z, porque es perpendicular, esta superficie es perpendicular al eje Z, ¿de acuerdo? Y Z sub 0, que es la impedancia característica del agua, es el producto de la densidad por la velocidad de sonido del agua. Entonces vamos a definir esta variable en la que nos van a interesar calcular después. También vamos a querer calcular el transmitting voltage response, pues la respuesta de transmisión del voltaje, sería así en español, ¿no? Esto representa la sensibilidad que tiene el transductor medida a 1 metro, que esta es cuando viene accionado por un voltio en voltaje eficaz, ¿de acuerdo? Y se define pues mediante esta expresión, que es 20 por el logaritmo decimal de la presión media en la cabeza a 1 metro, ¿de acuerdo? Partido por ese voltaje de 1 voltio y abajo son unidades, 1 micropascal partido voltio de metro, para quitar las unidades simplemente dentro del logaritmo, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos esta presión promedio a 1 metro de la superficie? Bueno, pues como P es una variable compleja, la presión es compleja porque es una función oscilante, pues sería la raíz cuadrada de 1 medio de P por su conjugado complejo. ¿De acuerdo? Me da, digamos, el promedio de la presión a 1 metro de la cabeza del transductor.
Y finalmente, otra característica física en la cual vamos a estar interesados va a ser el índice de directividad. Es decir, nos da una medida de cuánto de direccional es el acústico transmitido que se genera en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se define este índice de directividad? Pues se calcula el cociente entre la intensidad frente al traductor a una cierta distancia y se divide entre la intensidad promedio que tendría una fuente con la misma potencia, pero si irradiara en todas direcciones por igual, omnidireccional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a evaluar este índice de directividad a una distancia de 10 metros. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el cociente entre la intensidad frente al traductor, entre la intensidad promedio de una fuente unidireccional de la misma potencia, con logaritmo y por vida. ¿De acuerdo? Bien, esta I-front la vamos a calcular a partir de la presión promediada a la distancia que queramos, ¿de acuerdo? Dividido por la impedancia característica Z0 del agua. Y la cantidad promedio, pues, se calcularía pues, calculando la potencia total y suponiendo que esa potencia se divide en un área esférica a esa distancia, por igual. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a definir todas estas variables que vamos a querer calcular del transductor. Puntos físicas serían físicas, perdón. Y eso lo hacemos definiendo estas variables. ¿De acuerdo? Y en la definición de estas variables utilizaremos los operadores de integración que habíamos definido ayer, que eran los intop1, intop2 e intop3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para calcular, como pueden ver aquí en la tercera línea de variables tenemos Z-ACO, que es la impedancia acústica específica, que hemos visto en la expresión. Pues era la integral de P partido por la integral de I omega por el desplazamiento W partido por la densidad del agua y la velocidad del sonido en el agua, que era la impedancia Z sub 0. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ¿cómo obtenemos, por ejemplo, la densidad del agua? Pues a través de intop 3, ρ sub 0 es intop 3 ACPR ρ. ¿De acuerdo? Donde intop 3 era una integral en un punto que era el punto cumbre en el dominio del agua. Es decir, que evaluamos en ese punto la densidad que viene de ACPR, donde está definido la ACPR era la física de presión, pues en ese punto nos da la densidad. Lo mismo para C sub 0, que era la velocidad de sonido en agua, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos eso, pues podemos hacer intop 2 de P, que es intop 2 era una integral extendida al contorno de interacción entre la estructura y acústica, donde está la interfaz entre el aluminio y el agua. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer intop 2 de P, hacemos la integral de superficie de la presión en ese contorno. Igual intop 2, ACPR y omega, ¿qué es? Pues es el producto de I, la variable imaginaria I, los eléctricos y acústicos a veces le ponen J también. Bueno, omega es la frecuencia angular y W es pues el desplazamiento en el eje recto. Y aquí W se le suma EPS, porque EPS es una variable interna de Coulson multifisis que denota, o sea, que sirve para decir el número más pequeño computacionalmente que podemos poner, que se suele incluir cuando queremos evitar divisiones por cero. O sea, si en un momento W sale de 0, pues no, ese 0 lo cambiamos por el número más pequeño que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos pues todas las definiciones necesarias para calcular las magnitudes físicas que estamos interesados, que son las que les he explicado antes. Bueno, vamos a ir a Coulson multifisis y vamos a definir estas variables y las seguiremos viendo ahí un poco más. Entonces voy a compartir Coulson multifisis de nuevo con ustedes. Y aquí en definiciones, la definición de variables se hace en el nodo de definiciones, donde estuvimos trabajando ayer. Pinchamos como botón derecho y vemos que podemos añadir un nodo de variables. Y aquí en este nodo de variables, pues simplemente escribo el nombre de cada variable, la expresión y una descripción. Bien, como no tenemos tiempo de escribirlo todo uno a uno, vamos a abrirlo de un
un archivo de texto que ya tengo, y aquí tenemos ya las variables que son las que hemos visto en la tabla anterior. Oh, se me ha desordenado. Ahí, tiene el orden. La voy a cargar de nuevo porque no quiero que se me vaya el orden que tenía. Ahí está. Como pueden ver, pues sub 0 es int3. Aquí tenemos una variable que es pfar1. Pfar es una variable que Console define cuando tenemos una far field calculation, que es la presión en el campo lejano. Entonces, si decimos pfar 0, 0, menos 1, pues en el punto 0, 0, menos 1. ¿De acuerdo? Que es un metro en el eje Z por debajo. ¿De acuerdo? Nuestro dominio de integración no llega a un metro por debajo. De hecho, aquí tenemos, como pueden ver, son milímetros. Pero pfar nos permite calcular la presión más allá de nuestro dominio de computación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la presión promedio a un metro, que sería coger esa presión, y como hemos visto antes, la raíz cuadrada de un medio de esa pfar por el conjugado de esa presión. Conjugado complejo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos por VR, que es 20 por el logaritmo base 10 de esa PRMS, presión promedio, partido VRMS. VRMS es un parámetro que tenemos aquí definido, ¿de acuerdo? Que era un voltio, que es el voltaje eficaz, ¿vale? Y después partido por un micropascal, un voltio, ¿de acuerdo? Esa es la expresión que es Transmitting Voltage Response. Entonces, bueno, ya no tenemos tiempo, mañana continuaremos y pues podemos seguir viendo, empezaremos terminando de ver pues cómo está aquí también definido pues el índice de directividad como hemos visto antes y algunas más de estas expresiones. Pero ya tenemos aquí definidas todas las expresiones que después vamos a querer calcular de nuestro transductor. Bien, pues con esto acabamos la sesión de hoy y mañana continuaremos pues con el mallado y la resolución del modelo, la resolución numérica ya del modelo.